Renan Carballo siempre fue el tipo de hombre que medía su vida en cifras, ganancias trimestrales, porcentajes de crecimiento, acciones en alza. A sus 40 años, era uno de los empresarios tecnológicos más respetados de Sao Paulo, dueño de una compañía valorada en millones. Sin embargo, su vida personal era un páramo, sin esposa, sin hijos, sin lazos verdaderos. Dormía en una casa demasiado grande y despertaba cada día sin otra motivación que la próxima reunión o contrato. Hasta aquel jueves, caluroso de noviembre, cuando todo cambió de manera irreversible. Salía con 40 minutos de retraso hacia una reunión clave con inversionistas japoneses cuando, girando en una calle secundaria para cortar camino, no vio a la joven que cruzaba con una caja de verduras en brazos. La vio tarde, apenas una silueta fugaz frente al parabrisas. Frenó con fuerza. El chirrido de las llantas rasgó el aire, pero no fue suficiente. El impacto fue seco, contenido, apenas un golpe que tumbó a la muchacha al asfalto sin mandarla lejos. La caja se desparramó, con tomates rodando por la calzada, lechugas marchitas pegándose al suelo caliente y una botella rota de jugo salpicando el pavimento. Renan saltó del auto, el corazón desbocado, con las manos temblorosas, como si por fin la vida le hubiese recordado que no todo podía controlarse. ¿Estás bien?, preguntó, arrodillándose junto a ella. La joven abrió los ojos despacio. Tenía el rostro sucio de polvo y sudor, pero lo que más impactó a Renan fueron esos ojos, marrones, vivos, con una tristeza antigua. «Tranquila, no te muevas aún», dijo, revisando si había heridas visibles. Ella se incorporó con esfuerzo. Se quejó del brazo izquierdo, pero insistió. «Estoy bien, lo que me duele es la caja. Eran verduras para vender esta tarde. Sin eso, no ceno». A Renan le costó procesar aquella frase. Su mente, habituada a cifras de 7 dígitos, no entendía cómo alguien podía angustiarse por unas hortalizas aplastadas. Entonces vio los remedios esparcidos entre las zanahorias. «Insulina. ¿Eres diabética?», preguntó. Ella asintió. «No tengo seguro. Solo vendo en la esquina de la calle Andrade con la João Pessoa. Con eso me sostengo». Renan tragó en seco. Sin saber por qué, recogió cada verdura del suelo y la puso de vuelta en la caja. Al alzar una pastilla caída, notó algo en su muñeca, una pulsera de hilos desgastada, y colgando de su cuello, un colgante en forma de estrella. ¿Qué habrías hecho tú si en medio del caos, una joven extraña pareciera tener una conexión con tu pasado? Comparte esta historia con alguien que necesita recordar que las casualidades a veces son señales. Y si este tipo de relatos te conmueve, suscríbete para no perder los próximos testimonios reales. Renan se quedó observando el colgante. Era idéntico al que llevaba él mismo bajo la camisa desde los 7 años. Lo sacó con cautela y por reflejo lo puso junto al de ella. Eran gemelos. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó. La chica lo miró sin entender. «Mi madre me lo dio antes de desaparecer. Me dijo que fue de mi padre. No sé nada de él. Solo sé que se llamaba Renan». El empresario sintió que el aire le fallaba. Un vértigo le subió desde el estómago. «¿Cómo te llamas?», murmuró. «Lara», respondió ella. «Lara Méndez. Tengo 20 años». Era imposible, matemáticamente improbable, pero entonces vio otra cosa, una cicatriz en la ceja derecha, idéntica a la suya, y empezó a temblar. El resto ocurrió como en cámara lenta. Ayudó a Lara a entrar en su auto. Canceló la reunión sin pensarlo 2 veces. En su mente no cabía otra cosa que aquella posibilidad absurda. ¿Y si ella era su hija? ¿Y si en algún momento de su pasado, que su memoria insistía en borrar, había dejado embarazada a una mujer que nunca volvió a ver? Condujo hasta un hospital particular y exigió atención inmediata, una revisión completa para Lara, un test de glucosa y luego, sin dudar, una extracción de sangre para prueba de ADN.
Lara no protestó. Algo en él le inspiraba una mezcla de temor y familiaridad. Durante años había soñado con saber quién era su padre, y ahora esa figura podría estar frente a ella. Mientras esperaban los resultados, Renan la llevó a un café tranquilo en el barrio de Perdices. Se sentaron frente a frente, como dos piezas de un rompecabezas que intentaban encajar. «No tengo recuerdos antes de los 7 años», confesó él. «Fui encontrado en una plaza sin identificación, con pérdida total de memoria. Nadie me reclamó nunca». Lara escuchaba en silencio, mordiéndose los labios. «Mi madre se llamaba Clarice. Era camarera en un restaurante de Curitiba. Murió cuando yo tenía 8 años. Me crió una vecina. Me dijo que mi padre las había abandonado, pero nunca creyó del todo en eso. Decía que algo malo había pasado». Renan sintió un escalofrío. Había vivido toda la vida creyendo que no tenía pasado, pero tal vez tenía una hija. Aquel día no volvió a casa. Llevó a Lara a un hotel decente. Pagó por una habitación cómoda. Leo dejó dinero para lo que necesitara. «Mañana haremos otra prueba. Quiero confirmar», le dijo, pero no dormía. Esa noche, Renan caminó por su mansión vacía con los dedos rozando las paredes, como si todo ese lujo se hubiese convertido en cartón. La idea de que quizás tenía una hija viva y que esa hija había sido atropellada por él mismo, lo carcomía. ¿Qué tipo de destino enfermo hacía que alguien chocara de frente con su pasado de esa forma? Al amanecer, volvió al hotel con pan, jugo y la prueba de laboratorio en mano. Los resultados tardaron 2 días. Días en los que Renan no pudo concentrarse en nada. Marcos, su socio, asumió las riendas de la empresa. Él, en cambio, llevó a Lara a pasear, a conocer el Parque Ibirapuera, a almorzar en sitios sencillos. Ella era culta, despierta, dulce. Cada gesto, cada palabra le parecía familiar. Cuando ella se reía, él sentía un eco en su pecho. Y una tarde, sin querer, ella lo llamó papá. Ambos se quedaron en silencio. «Perdón», un reflejo, dijo ella. Él le acarició el cabello. «No tienes que disculparte». Esa noche, Renan lloró en soledad. Sentía miedo. Miedo de que el examen dijera que no era su hija, y aún más miedo de que dijera que sí. Cuando el sobre con el resultado llegó, lo abrió con manos temblorosas. Lara estaba a su lado. El doctor los miró con neutralidad. «La prueba de ADN es concluyente», dijo. Renan contuvo la respiración. No hay parentesco sanguíneo directo. El silencio fue absoluto. Lara bajó la cabeza. Renan sintió un hueco abrirse dentro de él. Era como perder algo que nunca tuvo, pero que ya había empezado a amar. «¿Seguro?», preguntó. «100%, dijo el doctor. Renan se levantó sin decir nada. Salieron juntos, caminando lentamente bajo el sol inclemente de la tarde. Durante varios minutos ninguno habló. Fue Lara quien rompió el silencio. «Lo siento si esperabas otra cosa», murmuró. Renan negó con la cabeza. «No me arrepiento de nada», dijo. «En estos días me has dado Cualquier más otra amor persona que en toda mi vida». Ella lo miró, los ojos llenos de lágrimas. «Tampoco me arrepiento. Nunca conocí a mi padre, pero contigo sentí por primera vez cómo se siente tener uno». Renan detuvo el auto al borde de la carretera. La miró con una expresión rota. «Aunque no seas mi hija de sangre», dijo, «quiero que sepas que aquí tienes un hogar. Si me dejas, quiero ser tu padre de corazón». Renan y Lara pasaron la noche en un silencio que los unía. Un silencio sin sangre, pero lleno de afecto. Él la llevó a su casa, no como invitada, sino como alguien que finalmente parecía pertenecer a ese espacio demasiado grande para una sola persona. Lara, acostumbrada a departamentos pequeños y oscuros, se perdió en los pasillos de la mansión. Pero lo que más le impresionó no fue el tamaño, sino el cuidado con el que Renan preparó su habitación. Ropa nueva sobre la cama,
una canasta con frutas frescas y una nota escrita a mano que decía: «Bienvenida a tu nuevo hogar». Era el gesto más paternal que alguien había tenido con ella. A la mañana siguiente, tomaron café juntos en la terraza. Renan miraba a Lara con una ternura nueva en su rostro, como si cada gesto de ella revelara una parte de sí mismo que nunca conoció. Lara hablaba poco, pero sonreía más de lo habitual. Después del desayuno, él la llevó a su empresa. La presentó como una amiga muy especial y la dejó libre para recorrer las instalaciones. Lara quedó fascinada con los laboratorios, los sistemas, los paneles interactivos. «Tú trabajas creando futuros», le dijo, «pero lo más bello que hiciste fue darme un presente que creí perdido, un padre». Con el paso de los días, la relación entre ellos creció en silencio, como crecen los árboles fuertes, sin prisa, sin ruido. Lara comenzó a ayudarlo en los proyectos sociales de la empresa, demostrando una sensibilidad y empatía que Renan admiraba. Una tarde, mientras revisaban un plan de donaciones, ella le preguntó: «¿Por qué nunca tuviste hijos?». Él guardó silencio un momento. «Porque nunca confié lo suficiente en alguien como para formar una familia. Creí que no sabía amar». Lara sonrió. «Entonces solo necesitabas a la hija correcta. Si tú también crees que la familia se construye con el corazón, deja tu comentario y cuéntanos tu historia. Comparte este relato con alguien que necesite creer que el amor puede nacer del azar. Y si te conmueven estas historias reales, suscríbete para no perder las próximas». En la tercera semana de convivencia, Renan recibió una llamada que lo dejó helado. Una antigua novia de juventud, Clarisse, había fallecido hacía años, pero había dejado un diario con una amiga que ahora quería entregárselo. En el diario, Clarisse hablaba de una hija que tuvo tras un incendio en el que perdió el contacto con el padre de la niña. Renan sintió un vértigo en el estómago. Clarisse era un nombre que resonaba débilmente en sus recuerdos fragmentados. Pidió que le enviaran el diario de inmediato. Al leerlo, reconoció fechas, lugares, incluso una descripción suya y del mismo colgante de estrella. Mostró el diario a Lara, que lo leyó en silencio, con las manos temblorosas. Ella describe a un hombre cariñoso que desapareció tras un incendio. ¿Ese hombre eras tú? Renan asintió con lentitud. Creo que perdí la memoria después de ese accidente. Nunca más volví a ver a Clarisse. Jamás supe que tuvo una hija. Ambos se miraron con una mezcla de esperanza y miedo. «¿Y si tú no eres mi hija? Pero mi hija verdadera aún. ¿Está viva?», susurró él. Entonces decidieron buscar la verdad. Renan contrató a un investigador privado de confianza y le entregó todo: el diario, fotos antiguas, nombres, fechas. En una semana, el detective volvió con una respuesta que dejó a Renan sin aliento. La hija de Clarisse estaba viva. Se llamaba Camila, tenía 20 años, vivía en Campinas y había sido criada por su abuela, fallecida recientemente. Trabajaba como asistente en una biblioteca. Según el investigador, era una joven discreta, sin antecedentes y con una vida sencilla. Cuando Lara oyó la noticia, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Vas a ir a verla?», preguntó. Renan asintió. «Sí, pero no quiero perderte en el camino». Lara lo abrazó con fuerza. «No me vas a perder. Nunca tuve un padre. Tal vez Camila sea tu hija de sangre, pero yo soy tu hija del alma». Esas palabras quedaron resonando en la mente de Renan mientras se preparaba para el encuentro. Llamó a Camila esa misma noche. La voz del otro lado era tímida, desconfiada, pero cálida. «¿Me estás diciendo que eres mi padre?». Él habló con calma. Le contó todo: el incendio, la amnesia, el colgante, el diario. «Si me lo permites, me gustaría verte en persona». El encuentro fue pactado para un sábado soleado, en una plaza tranquila de Campinas. Camila era la viva imagen de Clarisse.
con los mismos ojos profundos y esa manera serena de observar el mundo. Al verlo, dudó. Renan se acercó despacio, temiendo que cada paso fuera demasiado. Camila, ella asintió, visiblemente emocionada. Crecí creyendo que me habías abandonado. Él bajó la mirada, y yo crecí sin saber que existías. Perdóname. El abrazo que siguió fue más largo que el tiempo. Fue un reencuentro de vidas que nunca se conocieron, pero que siempre se buscaron. Camila, a pesar del shock, quiso saber todo. Su historia, su empresa, quién era Lara. Cuando se conocieron, ambas jóvenes se miraban con cautela. Fue Lara quien rompió el hielo. Parece que compartimos al mismo papá, aunque de formas distintas. Camila sonrió. En poco tiempo estaban riendo, compartiendo historias, construyendo una especie de hermandad no planificada. Renan, desde lejos, las observaba como si fueran un reflejo de lo que siempre soñó. Una familia nacida del dolor, pero alimentada por el amor. Renan supo entonces que no podía dejar eso al azar. Una noche, mirando fotos de ambas chicas, tuvo una idea. Reunió a Camila y a Lara en su despacho y les propuso transformar parte de la mansión centro de acogida para chicas sin familia. Quiero darles a otras lo que ustedes me dieron a mí: sentido, amor, una segunda oportunidad. Ambas aceptaron sin dudar. Si esto puede evitar que otras niñas crezcan en soledad como nosotras, dijo Camila, entonces es nuestra misión hacerlo realidad. El Instituto Lara Camila fue inaugurado 3 meses después. Comenzó acogiendo a 10 chicas adolescentes que habían sido abandonadas, huérfanas o víctimas de violencia familiar. Renan invirtió parte de su fortuna en convertir su antigua ala de invitados en dormitorios cálidos, con decoración alegre, baños privados y una sala común donde las jóvenes podían convivir como hermanas. Camila se encargó de los programas educativos. Lara, con su sensibilidad artística, diseñó actividades de arte, escritura y música para ayudar a las chicas a expresar sus emociones. El ambiente que crearon era más parecido a un hogar que a una institución. Una de las primeras niñas en llegar fue Abril, de 1913 años, rescatada de una red de explotación. Al principio, no hablaba con nadie. Tenía los ojos muertos de quien ha visto demasiado. Lara fue la primera en ganarse su confianza, enseñándole a pintar con acrílicos. «No necesito hablar si pinto bien, ¿verdad?», dijo Abril un día, mientras dibujaba una estrella dorada en un papel. Renan, al ver aquel dibujo, sintió un nudo en la garganta. Era el mismo símbolo que lo había guiado hacia Lara y luego hacia Camila. Era como si el universo siguiera tejiendo su red invisible de afectos elegidos. El instituto creció rápido. En 6 meses ya albergaban a 30 chicas. Renan donó terrenos adicionales para construir una pequeña escuela y un espacio de terapias. Invitó a psicólogos voluntarios, terapeutas ocupacionales, médicos. Todo lo que no tuvo cuando fue niño, quiso ofrecerlo ahora sin restricciones. Cada vez que una niña sonreía, sentía que una herida interna se cerraba. «No estás comprando redención», le dijo Marcos, su socio, en una visita. «Estás creando futuro». Y por primera vez en años, Renan se permitió creer que estaba haciendo algo que realmente importaba. Una tarde, mientras Lara y Camila organizaban una función de teatro con las niñas, Renan las observaba desde el fondo del salón. Camila reía mientras dirigía una escena improvisada. Lara tocaba el piano con una niña sentada a su lado. Las luces suaves, las voces jóvenes, el aroma a galletas horneadas en la cocina del instituto. Todo tenía un aire de milagro, en cotidiano. En ese momento, Renan sintió algo que no había sentido nunca antes. Paz. Una paz profunda, como si el niño perdido que había sido finalmente hubiese llegado a casa. Pero la vida, como siempre, no permite que la calma dure demasiado. Una noche, Lara se desmayó en medio del comedor.
cayó al suelo sin previo aviso, dejando a todos en pánico. Renan corrió hasta ella y la sostuvo en brazos, sintiendo cómo su cuerpo temblaba. «No puedo respirar bien», susurró. Fue llevada de urgencia al donde tras varios exámenes le diagnosticaron una forma aguda de anemia crónica que no había sido tratada. «No es mortal si se cuida», explicó el médico, «pero requiere monitoreo constante, alimentación adecuada y mucho descanso. Ella ha estado entregando más de lo que su cuerpo puede soportar». Renan sintió una mezcla de culpa y terror. Había estado tan enfocado en salvar a otros que no se dio cuenta de que Lara se estaba agotando por dentro. Desde ese día, hizo cambios drásticos. Redujo las tareas de Lara, contrató una nutricionista, obligó a las chicas del instituto a dejar que Lara descansara más. «Yo estoy bien», insistía ella, pero Camila fue tajante. «No podemos perderte, eres la luz de este lugar». Lara, conmovida, aceptó cuidarse mejor, y Renan, en secreto, empezó a pasar más tiempo con ella, llevándola a caminar por el parque, a leer libros en la biblioteca o simplemente a quedarse en silencio viendo el atardecer. Una noche, Lara lo miró y dijo: «Nunca imaginé que mi vida tendría este rumbo. Pensé que iba a morir sola vendiendo verduras en una esquina y ahora estoy aquí, con un padre, una hermana, una familia completa». Renan le acarició el cabello y respondió con sinceridad: «Tú me enseñaste a ser padre. No fui yo quien te salvó, fuiste tú quien me salvó a mí». Esa frase quedó suspendida en el aire como un eco sagrado, resonando en cada rincón del instituto durante semanas. Pasaron los meses, y el instituto se convirtió en un modelo a seguir en Minusetintmi. Todo el país recibieron premios, entrevistas, invitaciones a conferencias, pero nada de eso era tan importante como las cartas que recibían de las chicas egresadas. Una escribió: «Gracias por enseñarme que no estaba rota, solo herida». Otra: «El día que Lara me abrazó sin juzgarme, supe que podía volver a empezar». Renan guardaba cada una de esas cartas en una caja de madera con el símbolo de la estrella tallado en la tapa. Un día, mientras paseaban por el instituto, Camila le preguntó: «¿Alguna vez pensaste que un accidente cambiaría todo?». Renan la miró con una sonrisa nostálgica. «No fue un accidente, fue destino, fue amor disfrazado de caos». Ella se detuvo, lo abrazó y le dijo al oído: «Mamá estaría orgullosa de ti, y yo también lo estoy». Renan no respondió, solo cerró los ojos y se permitió sentir. Por fin, después de tantos años de vacío, su vida tenía sentido. El primer aniversario de la fundación del instituto fue celebrado con una gran fiesta. Las chicas prepararon presentaciones de música, teatro y poesía. Lara, ya más fuerte, volvió a tocar el piano. Camila leyó una carta escrita por una de las primeras niñas que se había graduado y conseguido trabajo como asistente de maestra. Renan, desde el escenario, apenas pudo contener las lágrimas. No era un discurso lo que quería dar, sino un agradecimiento silencioso por lo que la vida le había devuelto. La posibilidad de ser parte de algo más grande que él mismo. Al final del evento, una niña de 9 años, llamada Emilia, se le acercó. Había llegado hacía apenas una semana, muy tímida, con los ojos asustados. «Tío Renan», dijo con voz baja, «¿tú también fuiste niño triste como yo?». Él se agachó a su altura y la miró con dulzura. «Sí, pequeña, yo también tuve miedo, pero un día encontré personas que me hicieron sentir seguro, y tú también las vas a encontrar aquí». Emilia lo abrazó sin decir más, y en ese abrazo, Renan sintió que el legado de Lara y Camila seguía creciendo. Más allá de cualquier... Unos días después, Renan convocó a una reunión especial con sus socios. Les presentó un nuevo proyecto: construir una residencia universitaria para las chicas que terminaran el instituto y quisieran estudiar. «No basta con rescatarlas de la infancia vulnerable», dijo. «También hay que darles un futuro real». Camila se encargó de las alianzas con universidades.
Lara de los programas de mentoría y Renan, como siempre, de asegurar que nada faltara. Lo hacía no por deber, sino por amor. Ese amor que había aprendido con ambas hijas. En una de esas tardes de planificación, Renan se encontró a sí mismo dibujando estrellas en la esquina de una libreta. Se quedó mirando el trazo, desde aquel colgante en el cuello de Lara hasta las niñas que ahora lo llamaban tío. Las estrellas lo habían guiado. Decidió entonces rediseñar el logo del instituto. Una estrella de 5 puntas en el centro de 2 corazones entrelazados. Uno por Lara, otro por Camila, el símbolo del amor elegido. Cuando mostró el diseño a ambas, ellas lloraron. «Es perfecto», dijo Camila. «Es nuestro hogar hecho símbolo», completó Lara. Los años comenzaron a pasar, y con ellos, las primeras generaciones de niñas egresadas del instituto se convirtieron en jóvenes mujeres llenas de sueños. Una de ellas, Abril, la misma que pintó su primera estrella en silencio, logró una beca para estudiar psicología. «Quiero volver como terapeuta al instituto», dijo en su despedida. «Quiero ayudar a otras niñas como yo». Renan la abrazó fuerte, con el orgullo de un padre. Cada historia como esa reforzaba su certeza. Había encontrado su propósito. Lara comenzó a escribir un libro sobre su experiencia. No lo hizo para publicar, sino como una forma de organizar el torbellino de emociones que la habitaban. Leía algunos fragmentos a Renan en las noches tranquilas. A veces, las familias no nacen, se encuentran, se escogen, se siembran y se cuidan, decía uno de los capítulos. Y un día, cuando menos lo esperas, florecen. Renan siempre terminaba esas lecturas en silencio, con los ojos húmedos y el corazón lleno. Camila, por su parte, fue invitada a dar charlas en escuelas públicas sobre identidad, abandono y resiliencia. En cada historia que contaba, mencionaba a su madre Clarice, a su padre reencontrado y a Lara como su hermana del alma. «Podemos haber venido de caminos distintos», decía, «pero el destino nos cruzó para sanar heridas que creíamos incurables». Y cada vez que regresaba al instituto, era recibida con abrazos, risas y esa sensación de pertenencia que por tantos años creyó imposible. Una noche de diciembre, Renan organizó una cena especial para las niñas del instituto. Decoraron el jardín con luces, música suave y mesas largas. Al final de la velada, Lara se levantó y dijo: «Quiero brindar por algo, por todas las veces que pensamos que nadie nos iba a querer, y por este lugar que nos enseñó lo contrario». Levantaron sus vasos de jugo, y en ese instante, las estrellas reales comenzaron a brillar en el cielo despejado, como si aprobaran aquella nueva constelación de afectos humanos. Después de la cena, mientras las chicas recogían los platos y se preparaban para dormir, Renan se quedó sentado bajo un árbol, mirando al cielo. Camila se le acercó en silencio y le entregó un sobre. «¿Qué es esto?», preguntó él. «Un regalo atrasado de cumpleaños», respondió. Al abrirlo, encontró un dibujo hecho por varias niñas del instituto. En el centro, un hombre de cabello gris sostenía de la mano a 2 niñas, una con trenzas, otra con un libro. Debajo, escrito en letra infantil: «Gracias por ser nuestro papá de corazón». Renan no pudo contener las lágrimas. Apretó el dibujo contra el pecho y se quedó en silencio largo rato. Lara y Camila se sentaron a su lado. «¿Sabes?», dijo finalmente. «Siempre pensé que no tener memoria era una maldición, pero hoy me doy cuenta de que también fue un regalo. Me permitió encontrar una familia que nunca habría imaginado. Y ahora ya no me falta nada». Las dos lo abrazaron al mismo tiempo. Y en ese abrazo, Renan comprendió que no había nacido para ser un empresario. Había nacido para ser hogar. Pasaron 5 años desde aquel día en que Renan atropelló accidentalmente a Lara.
Lo que empezó como una tragedia casual se transformó en el principio de una nueva vida para todos los involucrados. El Instituto Lara Camila ya había acogido a más de 200 niñas. Algunas seguían en contacto, enviando cartas, fotos, mensajes de voz. Otras, convertidas en madres, volvían con sus hijos para mostrarles dónde empezó su segunda oportunidad. Renan seguía presente en cada rincón del proyecto, pero ahora con un rol más silencioso, casi como un abuelo que cuida desde la sombra. Lara se casó con uno de los psicólogos voluntarios del instituto, un hombre sensible que la admiraba profundamente. En su boda, Renan fue quien la llevó al altar. Cuando le entregó la mano al novio, le susurró: «Cuídala como si fuera de cristal, pero nunca olvides que ella es más fuerte que cualquiera de nosotros». Camila también encontró el amor en un colega profesor universitario. Se convirtió en madre de una niña a la que llamó Clarice, en honor a su madre biológica. Renan lloró al sostener a la bebé por primera vez. «Tú eres la continuación de todo lo que hicimos bien», le dijo entre lágrimas. Un día, Renan convocó a todos en el auditorio del instituto. Tenía una noticia importante. Se iba a retirar del liderazgo del proyecto. «Este instituto es más grande que yo y ahora tiene raíces fuertes. Lara, Camila, ustedes son las nuevas directoras». Las chicas protestaron al principio, pero luego entendieron. Renan quería descansar, escribir, pasar tiempo con los niños del centro sin preocuparse por presupuestos o informes. «Quiero simplemente ser el viejo que juega ajedrez con las niñas y les cuenta historias que no están en los libros», dijo riendo. El instituto creció aún más bajo la dirección de ellas. Se crearon nuevas sedes en otros estados. Empresas comenzaron a replicar el modelo de reintegración social. La historia de Renan fue documentada en una serie de televisión, pero él evitó los reflectores. «No lo hice para ser ejemplo», decía. «Lo hice porque no sabía vivir de otra forma una vez que aprendí lo que era el amor real». En una entrevista breve, solo aceptó decir una frase: «Mi vida comenzó el día que elegí ser padre, sin importar el ADN». Una mañana de otoño, Renan no bajó a desayunar. Una de las voluntarias fue a buscarlo a su habitación y lo encontró dormido en su sillón favorito, con un libro en el regazo y una sonrisa tranquila en el rostro. Había partido en paz, rodeado de todo lo que alguna vez soñó tener: amor, familia, propósito. Su funeral fue sencillo, pero multitudinario. Las niñas del instituto le hicieron un mural con cientos de estrellas de papel, cada una con un mensaje de agradecimiento. «Gracias por darme un hogar. Gracias por ser mi papá. Gracias por existir». Lara, Camila y Abril discursos en su honor. No eran discursos políticos ni institucionales. Eran palabras salidas del alma, con voz quebrada y ojos húmedos. «Renan nos enseñó que no se nace padre, se elige serlo», dijo Lara. «Y él nos eligió a todas». Camila cerró su intervención diciendo: «No se ha ido. Vive en cada rincón de este lugar, en cada historia que ayudó a escribir. Renan no murió. Renan floreció». El instituto fue renombrado oficialmente como Fundación Estrella de Renan. Combinaba las estrellas originales con una figura paterna abrazando a dos niñas. Una placa fue colocada a la entrada. «Aquí vivió un hombre que convirtió el abandono en amor y el dolor en propósito». Cada vez que una niña nueva llegaba, Lara la recibía con la misma frase que Renan le dijo una vez: «Bienvenida a tu nuevo hogar». Años más tarde, una joven periodista escribió un libro sobre la historia del instituto. Entrevistó a decenas de mujeres que pasaron por allí. Algunas eran ingenieras, otras docentes, otras madres de familia. Todas coincidían en algo: su vida comenzó de verdad el día que conocieron a Renan. En la presentación del libro, Lara y Camila subieron al escenario tomadas de la mano.
Camila, emocionada, cerró el evento diciendo: «Él no salvó a niñas, nos salvó a nosotras primero». Y así, el hombre que no recordaba su infancia terminó siendo el recuerdo más cálido en la infancia de cientos de niñas. El empresario que construyó imperios sin amor encontró su mayor fortuna en los corazones que tocó. Y la niña que un día vendía verduras en la calle fue quien cambió su destino para siempre. Porque aunque la sangre une cuerpos, es el amor el que une almas. Y esa unión, cuando es verdadera, no muere nunca.